Hola hermanos, Dios les bendiga. Es un placer saludarlos a cada uno. Sé que entramos ahí despuesito de la hora, ¿verdad? Pero saludos allí, bendiciones a doña Irma, a Ronnie, a Denise, a profe Raúl, un gusto saludarlo, a Ryan y Megan, un placer ahí, a hermana Brenda, saludos allá. No sé si con frío o con calor, pero con frío todavía. Bueno, saludos. Saludos también a la hermana Georgina, a David y Hanna, un gusto verlos. También ahí a la hermana Patti, a la hermana Marta, a la familia Cáceres Zavala, a mi Valesca también, un placer saludarle, Dios le bendiga, y a Cristian, ¿verdad? Ayer me dijo Víctor el segundo nombre, Alejandro, ¿no? Pero saludos a Cristian, un placer, ¿verdad? Ahí estamos, qué bueno que nos podemos reunir. Y estamos continuando la clase, estamos estudiando el libro de Génesis. Y ya estaba viendo la clase, la número 63. Las clases anteriores ya están en YouTube, ahí las pueden ver si ustedes quieren repasar o ir leyendo o volver a leer y continuar ahí, entonces pueden ver las clases. Y gracias a Dios porque hoy nos podemos reunir, ¿verdad? Ya con este nuevo formato aquí por Zoom y poder estudiar juntos, ¿verdad? Entonces, el ánimo no es que solo leas la Biblia el miércoles porque vamos a la clase, no. El ánimo es que usted individualmente pueda leer su Biblia, agarrar su Biblia. El miércoles estamos en Génesis, voy a ir leyendo. Qué bueno, esa es la idea. Y si quiere ver los videos, mírelos, pero la idea es que cada uno ahora pueda ser disciplinado en esa parte y buen administrador. Así que hacíamos unas preguntas al inicio. Estamos en el contexto de Génesis 39. Entonces lanzamos unas preguntas ahí para discusión. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia espiritual entre José del capítulo 37 y José en el capítulo 39? Entonces, ese era con respecto a la vida de José, ¿verdad? Si ustedes leen capítulo 37, van a ver a un José, 17 años, un adolescente, y después van a ver a José en el capítulo 39, que también tenía la misma edad, pero desarrollándose en la forma espiritual de diferente manera. Y eso nos lleva a la pregunta. No sé si alguien pudo contestar eso, pero si no, la otra pregunta sería, y esa es más personal, ¿verdad? ¿Cómo está mi crecimiento espiritual si yo me comparo al 2019? O si yo me comparo con el 2020? O si yo me comparo ahorita en el 2021, ¿cómo está mi crecimiento espiritual? ¿He mejorado? No, ahora leo la Biblia. Antes no oraba, ahora ya oro. Yo creo que algo que se ha hecho también diferente y para todos, ¿verdad? Es que ahora nos reunimos en este nuevo formato de los miércoles, ¿verdad? Antes eran los grupos pequeños y ahora ahora este formato. Entonces, esto ha cambiado, ¿verdad? Qué bueno. Y podemos orar juntos y podemos también hacer esto. Pero una persona que nos diga, ¿qué ha sido diferente en la parte espiritual de los años anteriores a este año? ¿O cómo está? ¿Qué piensan? ¿Igual? ¿Mejor? No queremos que peor, ¿verdad? Pero, ¿qué piensan? Para nosotros durante la pandemia nos hizo parar y ver las prioridades en la vida, ¿verdad? Y nos hizo enfocar más en la casa, nuestros hijos, cómo estamos discipulando a ellos. Y yo personalmente vi muchos fracasos en mi vida personal y tuve que empezar de liderar mi familia de manera más profunda. Y
una vez que empiezo de discipular a los hijos y hablar de ellos, de Cristo en todo momento, es enseñarle cosas. Tú enseñas a tus niños eh, la regla de oro, entonces pensar en otras personas más valiosas que ti mismo. Y después te preguntan a ti, pero a papi, ¿y tú? ¿Verdad? ¿A quién estaba pensando primero? Así que sí, en esa forma hemos crecido bastante. Yo personalmente en mi vida espiritual tuve que crecer también. Por supuesto, pues personalmente en algunas áreas he visto crecimiento y aún no sabía hasta que la inundación, que con algunas cosas que estuvimos estudiando y algunas pruebas durante la inundación y después, yo podría decir, wow, Señor, gracias a Dios que estoy creciendo. Sentí mucho agradecimiento al Señor en eso porque por la prueba podría ver mi reacción como era diferente hace 3 años. Entonces, fue un ánimo para mí, porque fue algo que la verdad no sabía. Pero yo platiqué con Ryan en algo el sábado, que lastimosamente no he visto mucho crecimiento. Entonces, por supuesto, hay áreas que gracias a Dios, por su misericordia, estoy creciendo. Otras áreas, ocupo más la gracia del Señor y ocupo más disciplina. Gracias por compartir, ¿verdad? Gracias por compartir. Y sí, ¿verdad? Esas preguntas son bien personales y analizando, ¿verdad? Desde que empezó la pandemia y todo, somos diferentes. Ahora somos diferentes y como mencionaba Ryan, ¿verdad? Es muy fácil decirle a los niños vayan al cuarto y se acuestan o duérmanse. Pero es más difícil, ¿verdad? Cansado uno de todo el día, todas las actividades, el calor más ahora, y de apartar un tiempo y leer con ellos la Biblia o apartar el tiempo a hacer el devocional y que ellos hacen preguntas, ¿verdad? También, entonces uno prepararse, leer y contestar, ¿verdad? Entonces es bueno, ¿verdad? Y eso nos ayuda también a tener ese acercamiento de los niños y poder uno desafiarse también. Qué bueno, excelente, ¿verdad? Y como mencionó Megan, ¿verdad? Sí, nos desafía, tenemos que cambiar y seguir creciendo, ¿verdad? A la meta de ser como Cristo. Muy bien, excelente, gracias. Y ahora una pregunta allí. Creo que esta no la hice. No la puse en el chat, pero la queremos mencionar ahorita. ¿Cómo se sentirían ustedes al estar en otro país y ser acusados falsamente de algo? ¿A quién acudirían para pedir ayuda? Creo que aquí poniendo en el contexto de Génesis 39, ¿verdad? José estaba en otro país, estaba como esclavo y ahora se le acusa de algo que él no hizo. ¿A quién acudirían ustedes para pedir ayuda? ¿Qué piensan ustedes? Probablemente llamar a la familia, ¿verdad? Sería llamar a la familia. Pero en el caso de José la tiene complicada. Sí. Sí, verdad. Nosotros, creo que durante la pandemia fue que nos pusimos a ver un programa ahí, ¿verdad? Que se llamaba Alerta Aeropuertos. Ay, con cada caso, ¿verdad? Ahí de gente que estaba haciendo cosas malas o llevando cosas malas en sus equipajes y todo, y cómo ellos eran confrontados después cuando salía todo ahí a la luz y todo. Pero ellos hacían algo malo, ¿verdad? Pero en el caso de José, él no hacía nada malo y él fue acusado y todo, ¿verdad? Entonces es complicado, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Varios, como dice Josué, llamaban a su familia y le decían que no iban a regresar y listo, ¿verdad? Entonces, difícil, ¿verdad? Difícil en ese caso. Y bueno, es la oportunidad primero para
buscar a Dios. Y ojo, ahora vamos a explicarlo ahí más adelante después, pero no es que la cárcel va a cambiar a todas las personas. No. Es Dios el que va a cambiar a las personas. No es la circunstancia, no es el lugar donde esté, sino que es Dios que va a cambiar a las personas. Entonces, no es verdad que es que pasó el huracán y el huracán me hizo un mejor cristiano. Dios le hizo un mejor cristiano como a través de esas circunstancias. Entonces, ánimo ahí, si estamos en una situación difícil ahí, acusado, entonces, bueno, buscar a Dios primeramente, ¿verdad? Y esta la hacemos ahorita, esta pregunta, y la vamos a contestar al final, ¿verdad? ¿Por qué el jefe de la guardia, recuerden, ¿verdad? José fue llevado a Egipto, el jefe de la guardia de Faraón, él lo compró, era su siervo, pero fue acusado falsamente José. ¿Y por qué no lo mandó a matar? Cuando habían acusaciones de la esposa del jefe de la guardia en contra de José, ¿por qué no lo mató? Hay una película que salió hace un tiempo, ahora, que decía no sé cuántos años de esclavitud y algo así, y se mencionaba, ¿verdad?, cómo era el tema ese de los esclavos y todo lo que sufrieron y demás, ¿verdad? Pero lo traigo a mención ahorita porque los esclavos en ese momento eran como una posesión, no eran tratados como una persona, pero en el caso aquí, José halló gracia, ¿verdad? José halló gracia. Y hago por eso estas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo era la esposa de Potifar? La esposa de Potifar. Potifar era el nombre de la persona. Unos escritores dicen que era como su nivel social, o era el nombre, ¿verdad? Entonces cualquiera de los dos, ¿verdad? Pero ¿cómo era la esposa? ¿Tenía mucha fuerza, menos fuerza? ¿O qué características podemos encontrar ahí en el texto, ¿verdad? Bueno, lo vamos a estudiar el día de hoy. Así que yo puse ahí hashtag justicia para José, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy, otra vez, ¿verdad? Surgió otro atentado de parte de policías ahí hacia personas en Estados Unidos, y ahora todos saltan, ¿verdad?, a defender los derechos humanos y todo así. Pero aquí José no tuvo nadie que lo defendiera, ¿verdad? Pero sucedió algo. Ya vamos a ver ahí. Ese es el punto. Entonces, vamos a ver estas tres preguntas. ¿Cuál es alguna diferencia en José, ahora del capítulo 39? ¿Dios abandona a alguno de sus hijos? Vamos a contestarlo ahí. Aunque estén en la cárcel algunos, aunque pasen por situaciones difíciles, ¿Dios los abandona? Vamos a contestar eso. ¿Y cómo puede usted ayudar a alguien que está pasando por una injusticia? Vamos a ver algunas cosas tal vez prácticas o no tan prácticas, pero para desafiarlo a usted a poder seguir creciendo y teniendo herramientas a esto. No queremos dar un curso de consejería, ya vamos a ver y vamos a contestar esa pregunta. Entonces contestamos la primera, ¿verdad? ¿Cuál es alguna diferencia en José de Génesis 38 comparado con José de Génesis 39? Y lo primero que vemos es esto, ¿verdad? En el contexto, José fue vendido por sus hermanos, sí, sus hermanos de sangre, y ellos lo vendieron. Primero lo querían matar por envidias, por engaño, por situaciones y todo, porque era el preferido. Eso lo podemos ver en las clases anteriores, pero fue llevado a Egipto. Y cuando fue llevado a Egipto, dice el contexto en Génesis 37, 36, y los madianitas, las personas que lo habían comprado, lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y esta frase se repite varias veces, capitán de la guardia. Capitán de la guardia, o sea, era una persona de autoridad que había comprado a José. Y ahora en Génesis 39:1 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas
que lo habían llevado allá. Entonces, en Génesis 39, José es un esclavo. Para ponerlo en contexto, José es un esclavo. Fue comprado, estuvo allí trabajando en la casa de un oficial de Faraón. ¿Quién es el faraón? Entonces, faraón era un título que se le daba a un personaje. Es como el título que se le da al que gobierna Honduras, es el presidente. Entonces, el que gobierna Egipto se llamaba faraón. Ese era el título. Entonces, este oficial fue el que compró a José. Entonces, vamos a leer ahí Génesis 39, 3 y 4, dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Cómo? Sí. Su amo, o sea, Potifar, vio que Jehová estaba con el muchacho, con José, y que todo lo que él hacía, todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Este versículo y el versículo 2, que lo vamos a leer ahí después, nos dan un gran resumen de la vida de José ahora, un cambio. 39:4 dice, así halló José gracia en sus ojos. ¿En los ojos de quién? En los ojos de Potifar, su amo, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces vemos que en la casa de Potifar, José era un mayordomo. Empezó siendo un esclavo, pero ahora le dieron un puesto de honor. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Excelente. Ahora vamos a leer aquí en el 5 y el 6 para dar la introducción. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces, este es José. Aquí podemos ver otra faceta diferente, ¿verdad? Primero, hablando de la parte espiritual, en el segundo versículo se muestra algo que se repite en varios versículos del capítulo 39. Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Y José se destaca no porque era de hermoso parecer como lo vimos en el versículo anterior, sino que José se destaca porque Dios estaba con él. Aquí esto se menciona en Génesis, esto no se menciona en Génesis 37, esa frase específica, Jehová estaba con José, en Génesis 37 no se menciona, pero aquí se menciona en el 39:2, 39:3, 39:5, 39:21 y 39:23. En esos versículos se menciona que Jehová estaba con José, que Dios estaba con José. Entonces, José lo sabía, su amo lo sabía, toda la gente lo sabía, que Dios estaba con José. Espectacular, ¿verdad? Y por eso, bueno, vamos a hacer aquí a parar un poco. Hay personas que reflejan claramente que Dios los acompaña. Aún en momentos de dificultad, Dios es bendecido y glorificado. Aquí lo tuvimos, ¿verdad? Pasamos por una pandemia y vimos que habían personas, ¿verdad? Que, bueno, no tenían nada, pero estaban contentos. ¿Y qué sucedía? Dios proveía, Dios mandaba a alguien, y, ay, qué bueno. Yo justo estaba orando por ellos a Dios y Dios me bendijo. Y listo. Y Dios es glorificado. No es ni la persona y todo, pero Dios los acompañaba a ellos. Dios los acompaña a ellos. Y José, cierto, Dios lo acompañaba, pero también era de testimonio, ¿verdad? Era de testimonio ante su amo, ante su jefe. Y era guapo, ¿verdad? Era de hermoso semblante y bella presencia. Dios lo creó atractivo a José. Y José fue puro. Y en medio de un ambiente
de pecado, en medio de un ambiente de idolatría. Más adelante en el libro de Éxodo vamos a ver todos los ídolos que tenía la gente en Egipto. Entonces, pero José estuvo puro. José estuvo puro. Aún en la parte de relaciones interpersonales, él también se cuidó. Entonces, aquí hacíamos una pregunta en la introducción, ¿verdad? ¿Soy más piadoso hoy que el año pasado? ¿Qué significa eso? Tengo temor de Dios, leo la Biblia ahora más, oro más, me congrego más o me conecto más. ¿Soy mejor cristiano que el mes pasado? Ah, no, pero el mes pasado fue en marzo, no ha pasado mucho, no puedo ver una diferencia. Pero sí puede haber. Ha orado. ¿Cuántas respuestas Dios le ha contestado? ¿Sí o no? ¿O espera? Bueno, aunque eso depende de Dios, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Si Dios escucha su oración, es un respaldo de que Dios está con usted. Y Dios escucha a todos. Así que ánimo, puede orar, ¿verdad? Aquí otra pregunta. ¿He aprendido y aplicado mejor algo esta semana que la semana anterior? Algunos, la mayoría de los que estamos aquí, hemos ido a la iglesia recientemente, en este mes y algo. Entonces, ¿qué ha aprendido en este mes en la iglesia? Bueno, ¿y qué ha aplicado? Aprendimos de los dones. Ajá. ¿Lo aplicó? ¿Está poniendo en práctica eso de los dones ya? No, es que todavía me falta. Bueno, póngalo en práctica, descubra cuál es su don y póngalo en práctica, póngalo en servicio de la iglesia. Ore para que los líderes de la iglesia usted pueda hablar con ellos y ellos puedan decir, sí, creemos que Dios le está marcando este don y ánimo, vamos a darle una plataforma para que lo pueda desarrollar ese don. Yo le mencionaba a alguien, ¿verdad? Si tiene el don de servicio, bueno, lo esperamos a las 9 de la mañana el domingo, porque allí lo va a poner en práctica. Hay muchas cosas para hacer, ¿verdad? En la instalación y todo lo demás. Bueno, es bienvenido, ¿verdad? Y todo el que quiera venir también a las 9 estamos allí, ¿verdad? Pero la idea es aplicar lo que he aprendido. Que las personas vean una diferencia en mí. Eso lo vio el amo de José y dijo, José es diferente. Solo puse a José de jefe, encargado de mayordomo en mi casa y todo va bien. No hay ningún problema. Entonces, y aquí vemos algo con respecto a José, ¿verdad? El ser atractivo físico para una persona no es una licencia para probar y para pecar. Lo vemos en la vida de José, ¿verdad? Él era guapo, pero él no dijo, voy a poder tener todas las muchachas que vengan para mí. No, no. Él fue una persona que dijo, lo importante es glorificar a Dios. Y lo hizo. ¿Cómo es usted? No le voy a preguntar si es guapo o no, ¿verdad? Pero la gente mira un cambio, la gente dice, mira, a mí me gusta Proverbios 15:13, ¿verdad? Que menciona que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, si usted tiene a Cristo, hasta para algunas personas le va a parecer hasta más guapo, más guapa. Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Entonces, no le podemos decir eso, quiere ser guapo ante las demás personas. Bueno, tenga un corazón sencillo ante Dios, busque de Dios. Y ahí, miren, hasta eso se va a ver reflejado, ¿verdad? Va a cambiar su sonrisa, va a cambiar su apariencia en el rostro y van a decir, hey, qué bonito se está poniendo tal persona, ¿verdad? Qué guapa está tal persona, porque hay algo diferente en ello. Y se mira en la cara, ¿verdad? Entonces, ánimo, ¿verdad? Hay cosas que podemos hacer y la gente puede ver aún la diferencia, ¿verdad? Pensando en Moisés más adelante, ¿verdad? Que cuando tenía un encuentro personal con Dios, se reflejaba y se miraba su rostro resplandeciente, ¿verdad? Entonces ahí. Ahora la otra pregunta. Ahí vamos bien con el tiempo. ¿Dios abandona a alguno de sus hijos? ¿Es un mal padre Dios? Bueno, vamos a ver.
¿Por qué? Lo primero es, no. ¿Dios abandona a alguno de sus hijos? No. ¿No abandona a nadie? No. Dios no abandona a nadie. Muchas veces nosotros más bien somos los que nos apartamos de Dios, pero Él está esperando que regresemos. Y la parábola del hijo pródigo es la que se nos viene a la mente y dice, no, pero es que él se aprovechó y se fue, ¿sí? Y hubo otro que se quedó también, pero tenía mala actitud. Entonces, más bien no somos nosotros los que nos apartamos o alejamos de Dios, pero Dios, así como el Padre en el hijo pródigo, está esperando que regresemos también. Salmos 94:14 dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Dios no abandona a nadie. Entonces, ¿Dios está pendiente de usted? Sí. Aunque pase por un momento difícil, sí, Dios está con usted. Si nos alejamos de Dios, es tiempo para volver. Si usted dice, no, mire, ves que yo estoy más interesado en los negocios, en hacer dinero, es que para apoyar la iglesia, no. Dios está interesado en que tenga una relación personal con Él. No nos alejemos de Dios. Busquemos de Dios, ¿verdad? Ahora que es tiempo. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el interés de Dios. Alcanzar a usted, alcanzarme a mí, alcanzar a través de nosotros a otras personas que están perdidas. Porque Dios no quiere dejar a nadie, a ninguno abandonado, ¿verdad? Entonces, en el caso de José, vemos esto, ¿verdad? Que en 39:7, aconteció después de esto, que José estaba como amo, tenía todo a su cargo y todo, la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Imagínense, ¿verdad? La jefa, la esposa del jefe, le hizo una propuesta y le dijo, duerme conmigo. En el 30, José era un muchacho, tal vez ya habrán pasado algún par de años, no se sabe, pero tenía ese ofrecimiento ahora. En el 39:8 dice, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Aún en eso era bien respetuoso José, ¿verdad? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Sí, leyó bien. ¿Pecaría contra Dios? Esa fue la respuesta de José. No voy a pecar contra tu esposo, no voy a pecar contra mi cuerpo, no voy a pecar contra ti, voy a pecar contra Dios. Voy a ofender a Dios si hago esto. Entonces, cualquier otra excusa que José hubiera puesto o cualquier otro razonamiento que José hubiera puesto, podría ser debatible, pero pecar contra Dios, nadie lo puede debatir, ¿verdad? Entonces, José dijo, yo no puedo hacer este mal. Pero, cuando hice la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo era la esposa de Potifar? Aquí vamos conociendo a esta señora, ¿verdad? Hablando ella, José cada día, era insistente. Día a día, ¿verdad? Estaba ahí cizañando y haciendo insinuaciones y todo. Y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Ella hablaba y José no le escuchaba. Dice ahí, cada día. 39:11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Él era el mayordomo de la casa y listo. Y no había nadie de los de su casa, de los de casa allí. Entonces estaba en un momento complicado ahora. 39:12. Y dice, y ella asió por su ropa, lo asió por su ropa, o sea, lo agarró, diciendo, duerme conmigo. Aquí vemos la respuesta. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y aquí vamos a hacer una pregunta y vamos a hacer ahí un comentario, ¿verdad? De esto.
Aquí, perdón, vamos a hacer el comentario aquí en el versículo y después lo vamos a ampliar. Dice, ella lo asió por su ropa. Ella lo agarró de su ropa a José. Imagínense como una túnica, algo así y todo. Ella lo detuvo así. Y él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Cómo? Esa es la pregunta, ¿cómo? ¿Lo agarró de la ropa? ¿Será que tenía tanta fuerza y la arrancó toda? ¿O cómo él dejó su ropa en las manos de ella? ¿Se han puesto a pensar eso? Yo sí. Pero él dice que salió huyendo. Entonces, ahora vemos la otra parte. Ya lo vamos a explicar eso. Pero dice el 14. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. En estos versículos ya podemos ver cómo era la esposa de Potifar, cómo era la esposa del jefe. Era tremenda, y pudieran decirlo así, de una forma tranquila, ¿verdad? Pero ella, dada a la parte de tener relaciones, inmoral y todo, mentirosa, tenía hasta hizo para que nadie en la casa viniera ese día a trabajar para aprovechar el tiempo, para pecar, ¿verdad? Pero ya después cuando vio que su plan no salió, ella empezó a inventar, ¿verdad? Y a hacer gran alboroto allí, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a contestar la otra pregunta. La pregunta, ya teniendo ese contexto, vamos a contestar la pregunta 102. Dice, ¿cómo puede usted ayudar a alguien que está pasando por una injusticia? Porque sí, la mujer empezó a gritar, ¿verdad? Empezó a gritar y le contó a todos sus siervos. Después le contó a su amo. Y todo iba, no había derechos humanos allí para defender a José. Estaba José ante una injusticia. Entonces, y nosotros hoy, ¿cómo podemos ayudar a alguien? Bueno, primero, hay cosas que tal vez no comprendemos de por qué pasan las injusticias o por qué a la gente buena le pasan cosas malas. Hay cosas que tal vez no comprendemos, pero Dios permite. Entonces, hay algunas que son situaciones de disciplina. Ejemplo, si usted ha tenido una vida con muchos excesos de comida, le van a afectar a su cuerpo. Excesos de trabajo le van a afectar y le van a cansar y demás. Excesos si quiere tener mucho dinero, también le van a hacer parte, pero después la disciplina va a venir con usted. Si ha hecho algo malo, algunas cosas son disciplinas también. Ejemplo, una persona que se va de inmigrante, no apoyamos, alguien decía, hermano, ore por tal persona que se va a ir de mojado, para que le vaya bien. Ahora, tal vez alguien me decía, no, yo oraría para que no pase, ¿verdad? Que se regrese acá. Pero, ¿qué pasa si allá lo golpean, muere o sale lastimado, pierde algún familiar? Algunas cosas son situaciones de disciplina. Entonces, otras cosas son pruebas. A veces las cosas injustas y todo vienen para probar cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra relación con Dios. Y otras cosas son producto de nuestras decisiones. Nosotros decidimos, mire, ve, ayúdeme a pasar este cheque ahí bajo, a cobrar esto, fírmeme este papel en blanco. Es para unas cosas que vamos a pedir ahí. Bueno, a veces nosotros decidimos o permitimos o accedemos a cosas y después eso se nos vuelve también a nosotros. Entonces, algunas injusticias nosotros permitimos, ¿verdad? Pero, ¿cómo ayudar a alguien a través de una injusticia? Cuando está pasando una injusticia. Primero, ayudarle a esa persona a que busque a Dios, acercarnos a Dios, llevar nuestra causa o la causa de la otra persona ante Dios, apoyarlo en oración a esa persona. Y si usted quiere capacitar, si usted quiere ayudar a alguien en una consejería o algo,
Primero yo tengo que capacitarme en consejería bíblica para tener herramientas, para saber algún procedimiento, para saber cómo utilizar la Biblia para ayudar a esas personas. Entonces, primero, debo de capacitarme en consejería bíblica. Busque ayuda, conozca la situación. Las personas que ya llevaron aparte de consejería, vamos a ver estos puntos, ¿verdad? Hay que conocer la situación, hay que hacer las preguntas y demás. Aprovechar la situación para evangelizar. A ver, aprendíamos en los cursos, ¿verdad? El problema no es el problema, el corazón es el problema. Entonces, tal vez ellos vienen por una situación, pero la situación no es el problema, sino que es el pecado que está en nosotros. Entonces, después hay que hacer preguntas, hay que establecer una relación con la persona y ahí viene, ¿verdad? La parte de consejería bíblica, cómo nos ayuda a poder determinar, ¿verdad? Cómo ayudar a estas personas y establecer después un plan para ellos, para ayudarles en todo eso, ¿verdad? Ahí vienen muchos detalles más. Entonces, acérquese, ¿verdad? Acérquese a personas que ya pasaron por el tema de consejería bíblica y ellos le pueden ayudar, ¿verdad? Cómo enfrentar alguna injusticia, cómo aconsejar a alguien que ha pasado por una injusticia o que está pasando, ¿verdad? Y me gustó esta parte de José, cuando dijo, ¿sería capaz yo de pecar en contra de Dios? Y bien claro lo tenía José. El pecado es contra Dios. Si yo peco, cualquier tipo de pecado es contra Dios. Yo iba a poner afecto a Dios, no, sino que daño mi relación con Dios sería la frase correcta, ¿verdad? Pero estoy en contra de Dios cuando peco. José en su argumento para decir no a la tentación, de que si accedía o no a tener relaciones, él iba a pecar contra Dios directamente. Él dijo, no voy a pecar contra Dios. Salmo 51, vemos también el comentario de David en los Salmos y dijo, porque yo reconozco mis rebeliones, o sea, mis pecados, y mi pecado está siempre delante de mí. Yo conozco lo que hago malo. Usted conoce también lo que hace malo. Y en el 51:4 dice, contra ti, Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Si ustedes quieren leer ahí el Salmo 51, es el Salmo donde David está pidiendo perdón por el pecado que cometió. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento, en Efesios 4:30, nos dice que si nosotros pecamos, estamos contristando al Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Lo estamos haciendo a un lado. El Espíritu, si usted ya creyó en Jesús, si usted ha puesto su confianza en Jesús y peca, en Juan se menciona, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces vaya, pida perdón. Pero cuando usted peca, está contristando al Espíritu Santo, le está haciendo a un lado, a una esquinita. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede tener comunión con el pecado. Entonces, José lo entendía y él dijo, no voy a pecar contra Dios. Y aquí hacíamos el comentario, ¿una mujer será capaz de arrancar la ropa de alguien cuando lo detuvo así? En alguno de los casos, esto es muy difícil que suceda. Entonces, ¿cómo lo podemos explicar, verdad? Bueno, podemos pensar que José hasta cierto punto estaba cediendo a la tentación. No sabemos cómo era la esposa de Potifar, si tenía algún atractivo o no, pero empezó, ¿verdad? Empezó allí la tentación, pero José dijo, alto, no voy a pecar contra Dios. Y él prefirió salir corriendo, dejar su ropa allí, y dijo, no, mejor dejo la ropa allí y no voy a pecar en contra de Dios. No voy a pecar en contra de Dios. Y él prefirió hacer eso. Y lo vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Pero en la próxima clase. ¿Por qué José no murió ante las acusaciones de la esposa de Potifar? Bueno, aquí hay algo. Potifar sabía quién era su esposa. No, pero es que lastimosamente sí, ¿verdad? Potifar sabía quién era su esposa. Entonces, hasta cierto punto,
algunas de los actos de su esposa no eran ocultos, tal vez para Potifar. Entonces él sabía algo. Y también, no lo puse aquí, pero también Potifar sabía quién era José. Potifar sabía quién era su esposa y Potifar sabía quién era José, que Dios estaba con él. Así que un comentario salía de que Dios, así que Potifar prefirió meterlo en la cárcel y de esa forma preservar la vida de José ante las acusaciones de la esposa ahora, pero Potifar dijo, no, vamos a meterlo a la cárcel y algunos dicen, no, mientras enfrenta un juicio político o algo así, pero él estuvo en la cárcel para preservar la vida de José. No podemos, ¿por qué decimos esto? Bueno, porque más adelante, ustedes leen en Génesis 40, creo que no apunté el versículo aquí, en el 3, 40, bueno, vamos a leer de 40 del 1 al 3. Dice, aconteció después de estas cosas, de las acusaciones y que José fue llevado a la cárcel, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron, o sea, robaron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso, en la casa del capitán de la guardia. ¿Quién era el capitán de la guardia? ¿Saben quién era? 39.1, lean. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Potifar era el que estaba encargado también de la cárcel. Entonces, vemos allí que Potifar seguía teniendo contacto con José. Y cuando vinieron estas dos personas que habían robado o que habían hecho algo en contra del faraón, del rey de Egipto, entonces lo trajeron y el capitán de la guardia, o sea, Potifar, los puso a, vayan ustedes y con José. Quédense ustedes ahí con José. Y dice ahí que José les servía. En el 3 dice, en el 4, 44. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Y él les servía y estuvieron días en la prisión. Entonces, y más adelante se vuelve a mencionar, ¿verdad? El capitán de la guardia. Entonces, Potifar sabía quién era José. Y Potifar sabía también quién era su esposa. Entonces, vemos, esto nos da, ¿verdad? La opción de pensar, ¿verdad? El hecho de que Potifar, él dijo, José, tú no hiciste nada. Estas acusaciones, yo sé de dónde vienen, dice. Entonces, pero vas a estar aquí. Entonces, pero lo ayudó, lo protegió, no murió José. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Entonces, bueno, la próxima clase vamos a estudiar ahí, ¿verdad? Cómo José salió de la cárcel. Los sueños que interpretó José, 40, 41. Entonces esa va a ser la meta para la próxima clase, hablar ahí, estudiar ahí. Entonces queda de tarea leer Génesis 40 y Génesis 41 para poder tener el contexto ahí de los sueños que José interpretó y cómo cambió su vida después de esto. ¿Verdad? Dios estaba con José. Bueno, preguntas o comentarios. Creo que ya estamos. Y ahora. Listo. Preguntas o comentarios, hermanos. Todo bien. Si no, mándenlas por el chat o le escriben a... Un comentario nada más. José vestía no igual a nosotros hoy. La mujer le quitó ¿cómo le llaman? Lo que Jesús le rifaron porque era una sola costura. La túnica.
eso fue lo que la mujer le quitó, porque era fácil desprender. Ya, Sí. ese es mi punto. Sí. Es válido, es válido porque no tenemos el contexto de cómo era la ropa ahora. Entonces sí, Sí. buen punto, buen punto. Bueno, entonces si no tenemos ningún otro comentario, hasta aquí llegaría nuestra clase el día de hoy. Vamos a terminar entonces con una oración y con eso quedamos despedidos. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, porque podemos estudiar tu palabra, Señor, porque pudimos cubrir el capítulo 39 de Génesis el día de hoy, y porque, Señor, tú nos has hablado, Señor, acerca de lo que realmente significa permanecer firmes en la fe, Señor, ver delante de todas las situaciones cómo está nuestra relación contigo, Señor, ver a través de ti, Señor, todas las cosas que nos ocurren, Padre. Gracias porque José, Señor, tenemos el ejemplo de él en la Biblia, Señor, y podemos seguir aprendiendo de todas las etapas de su vida, Señor, de también su crecimiento en cuanto a ti, Señor. Gracias, Señor, porque también podemos estar aquí reunidos, Señor, y poder seguir compartiendo de tu palabra, Señor. Permítanos aplicar y compartir esta verdad bíblica con las personas que tenemos a nuestro alrededor y que cada día, Señor, podamos seguir creciendo en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, listo. Entonces,